Y estamos en una serie de sermones donde entendemos acerca de las generaciones. En nuestro recinto les había dicho que tenemos algunas generaciones. Están entre nosotros los baby boomers, que son nacidos entre 1946 a 1964. A esos hermanos no quieren alzar la mano. La generación X, que son nacidos entre 1965 a 1980. Y también tenemos a los millennials, generación Y, entre 1981 y el 96. Y tenemos la generación Z del 97 al 2012. Y tenemos a la generación Alfa, que está creciendo desde el 2013 hasta nuestros días en adelante. El domingo pasado vimos en Deuteronomio que Dios forma y preserva la fe de las generaciones cuando su pueblo ama al Señor con todo su ser y le permite que su palabra habite en el corazón con los ritmos de vida. Qué precioso es eso. El día de hoy vamos a ver ese ejemplo que acabamos de ver aquí. Ya el sermón quizá se ha predicado en cierta parte. Vamos a ver algunos versículos en el libro de Timoteo. Es una epístola, es una carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y también en el capítulo 1 del 13 al 14 y después el capítulo 2 del 1 al 2. Le vamos a dar lectura ahora mismo a lo que dice la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla para que ustedes lo vean y lo lean también conmigo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Primera Timoteo 1 del 13 al 14 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el siguiente versículo, con el versículo 2, 2 Timoteo 2, 1 y 2, dice, tú pues, hijo mío, ¿qué dice ahí? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Segunda de Timoteo es una carta escrita en un momento de transición crítica. El apóstol Pablo se encuentra cerca al final, al ocaso de su vida y de su ministerio público. La prisión, la soledad y la inminencia de su muerte forman el trasfondo de esta carta. Él ya es una persona de edad, está a punto de morir y le escribe a su pupilo, a su discípulo Timoteo, para asegurar no solamente que él sabía los principios del Evangelio, sino también para acentuar ciertos principios que le había enseñado. El apóstol entiende que la continuidad del Evangelio no depende de su presencia, sino de retener ese legado que él le ha dado. Y cuando nosotros no estemos, ¿qué van a hacer nuestros hijos? No, usted se acuerda que las abuelas decían, mi hijo, cuando yo me muera, no sé qué va a pasar con mi no sé qué. Si tiene una oveja negra, ay, oro por él todo el tiempo, porque mi hijo, si yo me muero antes de que se venga, ¿no? A los pies de Cristo. Y ese es el sentir de muchas de nuestras abuelas, que gracias a Dios yo vi las oraciones de mi abuela cumplidas. Una ya murió, pero la otra todavía vive. Y he visto cómo el Señor ha cumplido lo que ha dicho que va a hacer en la Escritura. ¿Cuántos creen que Dios hace lo que dice que va a hacer en la Sagrada Escritura? Él lo dice. Entonces, Timoteo se encuentra joven, pastoreando una iglesia en un área muy, muy prominente en Asia Menor. Y en ese contexto el apóstol Pablo se presenta como ese padre espiritual, animándole, exhortándole y apoyándole en su ministerio. Y por eso vamos a responder a esta pregunta rápidamente el día de hoy en sus notas. Vamos a ir en este viaje exploratorio de cómo invertimos en líderes hoy. ¿Cómo invertimos en quiénes? Líderes hoy. Les he dicho en ocasiones anteriores que el significado del liderazgo se resume a una palabra que se llama influencia. Diga conmigo, influencia. La palabra influencia la vemos en más de 900 definiciones de liderazgo. Muchas veces la persona que dice ser líder no es líder porque nadie lo sigue. ¿Sabe la persona que es líder? La persona que tiene ¿qué? Influencia.
la persona que tiene influencia. ¿Y quién tiene más influencia en nuestras vidas? Nuestros familiares, los que viven con nosotros. Y si no fueron ellos, algunos que fungieron algún tipo de liderazgo de influencia en nuestras vidas. Vamos a caminar y vamos a explorar 3 principios que nos ayudan a invertir en líderes hoy. No mañana. ¿Cuándo? Hoy. Primero, preservemos la fe recibida. Preservemos la fe recibida. Dice que la inversión más sabia no comienza con estrategias ni planes ministeriales, sino con la memoria espiritual. El apóstol Pablo no inicia esta carta corrigiendo métodos y no ajustando estructuras, no. El apóstol Pablo comienza la carta recordándole el tipo de fe que había recibido. ¿Y cuántos de ustedes tienen buena memoria? Levante la mano. Qué bueno, uno que otro. Qué bueno, con ustedes no me voy a meter. Pero la verdad es que muchos no tenemos tanta memoria de esa. La palabra de Dios nos insta. De hecho, hay algo que algún día me gustaría escribir más, que es la teología de la memoria. El libro sagrado, la Sagrada Escritura de Génesis, Apocalipsis, la narrativa bíblica, nos hace entender cuando la palabra de Dios dice, recuerda lo que has escuchado, recuerda lo que te dije antes de que cruzaras, recuerda lo que tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hay una teología de la memoria. Donde nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Timoteo le dice el apóstol Pablo, recuerda lo que tu abuela y lo que tu mamá te dijo. Recuerda, preservemos la fe recibida. Y usted se va a preguntar, ¿pero qué tipo de fe es esta? Bueno, una fe no fingida. Una fe no fingida. Lo vimos en el testimonio aquí. El versículo 5a dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La palabra fingida, ¿usted sabe cuando una persona finge algo? ¿No? ¿Cómo está? Bien, gloria a Dios, aleluya. Pero tiene una cara de limón, ¿no? O sea, como que nada, como que no está bien, ¿no? Somos expertos, por eso viene la palabra hipocresía, de Hipócratas en el griego, donde son máscaras. Nos ponemos máscaras todos los días. Algunas hermanas se la ponen literal en la noche, pero en la mañana hay que quitársela, ¿no? La máscara de la vida. No podemos vivir nuestra vida en máscaras. Y que bueno, hay que ponerse máscaras porque hay que cuidarse la piel. Cierro paréntesis. La verdad es que en la vida espiritual no podemos vivir la vida cristiana siendo personas que no somos. Una fe no fingida no se transmite. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener una fe no fingida. En este caso, estas 2 personas, la mamá y la abuela, habían dado una buena fe. ¿Se imagina donde no hubiera dado una buena fe? Que el niño o la niña diga, pues sí, mi papá dice que no mienta, pero pues cuando lo llaman en el teléfono dice que le diga que no estoy. ¿Está mintiendo? ¿Sí o no? Y nosotros en la casa es donde instruimos a nuestras familias al temor del Señor. Una fe no fingida. La autenticidad espiritual no consiste en aparentar fortaleza, sino en vivir con integridad delante de Dios. No es una fe manufacturada, sino moldeada. No tenemos que manufacturar anything, nada de eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que el Espíritu Santo de Dios nos haga a nosotros esa nueva criatura todos los días. Y aunque cometamos errores, ¿cuántos son como yo que cometen algunos errores? Los demás son tan santos, santísimos, ya tienen una aureola aquí, ya van al cielo, gloria a Dios. Ya están santificados, ya en la última parte de la santificación, ya la glorificación, ya están cuando Cristo. No, la verdad es que Dios sigue trabajando en mí, por eso decimos que somos producto en proceso. Dios sigue trabajando en nosotros. En la sintaxis gramatical de aquí, la palabra fingida habla de autenticidad. El detalle más clave para la formación de líderes es la autenticidad. Usted no sigue a alguien que no le inspira. ¿Sí o no? Seguidme, pero ¿qué lo voy a seguir? Si debe, si es una persona impuntual, si es una persona que dice sí y a lo último dice no, yo no voy a seguir a ese. ¿Y sabe por qué la gente sigue a otras personas? Porque tienen influencia. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser personas que tienen autenticidad. Yo a mis hijos les dije, la embarré. Quiere decir, en mexicano la regué. Quiere decir, en la lengua de Cervantes, cometí un error. ¿No? Punto, ya.
No me digan a mí que no sé qué, no le den vueltas. La embarré. Tienen que aprender algunos modismos colombianos, porque ayer me dijeron que era salvadoreño y el día anterior que era mexicano, entonces yo ya soy global. No importa, es dependiendo del día. Entonces ahí aprendan uno que otro modismo, porque a veces no los uso, porque ya soy global, ¿no? La verdad es que sí, ya, punto. Cuando uno se desarma, dice sí, ya, no pude, punto, ya. No vamos a pelear aquí. Tenemos que ser auténticos. Y el Señor nos ayuda en nuestra autenticidad. Pero la fe no fingida es esa, la que tratamos. El Señor sigue obrando en nosotros. Ahora, no siempre el mismo error, pero el Señor sigue obrando en nosotros. Segundo, una fe no fingida, una fe transmitida. Segunda parte del versículo 5, capítulo 1 de 2 Timoteo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que también en ti. Aquí lo vimos, la hermana Mayra, Janet, y está Cameron, Kyla y toda la descendencia. Y aquí hay muchos ejemplos de esto. Esta es una familia, uno de los ejemplos. Pero las abuelas, oiga, yo me acuerdo de mis abuelas, de las dos. La abuela que está en la presencia de Dios se llamaba, porque bueno, está la presencia de Dios, ella está durmiendo de acuerdo a la teología, ¿no? No es que me está mirando, me está cuidando desde el cielo, eso no es bíblico. Ella está en el cielo, al día que el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, amén. Una clase escatológica ahí en un minuto. Ella no me está cuidando, no está velando por mí, nada de eso. Pero ella me dio una instrucción. Y yo recuerdo que la abuela llegaba el domingo y yo estaba en vacaciones. Yo me iba para allá, para el pueblo donde era. Y ella iba a una iglesia bautista. Yo creo que la de ahí salió bautista desde allá abajo. Pero era la única iglesia bautista que yo visitaba en el pueblo Cajamarca, donde yo iba con mi abuela en las vacaciones. Nosotros llevábamos todo. Era una de esas casas que tenía palo de naranja en la mañana. La abuela ponía la naranjita así, juguito de naranja, así freshly squeezed, rico. No ponía el café, las arepas, pero no las de ayer, las del día. Entonces, ¿quién no quería estar en la casa de la abuela? Yo no quería más vacaciones, que Disney World ni que nada. La casa de la abuela, porque en la casa de la abuela había atención, había cariño, pero había la fe. Ella no hablaba mucho de Dios, pero tenía ciertas prácticas. Y el domingo no preguntaba, papito, ¿usted quiere ir a la iglesia? No, se alista y vamos a la iglesia. Ahora, en nuestros días es like, do you want to go to church? How do you feel like it? I'm sorry, you don't feel like it? Yo creo que si fuera así, yo nunca había ido. No, es la verdad. ¿Cuántos crecieron con papás así, no? A veces, porque la rebeldía está en nosotros. Una fe no fingida, una fe transmitida. Ahora, hay veces que no vienen a la iglesia los muchachos, pero por lo menos en la casa ven a los padres que siguen a Cristo. Y algún día ellos van a regresar a la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que sí. Segundo, dice aquí, estoy seguro que también está en ti. Si tú has recibido la palabra de Dios y si tú tienes a tus hijos que aún no vienen a la iglesia, aunque los hayas invitado, no importa, con que tú profeses a Cristo, con que tú seas auténtico o auténtica, esos muchachos van a regresar al camino del Señor porque tienen el depósito de la palabra de Dios y la promesa no volverá vacía. No va a volver vacía. Así que quizás tú me estás escuchando aquí y te sientes así como, mi hijo no está acá. No importa, si estás viviendo una fe, ellos van a ver a Cristo en ti y algún día van a venir. Porque tienen a Cristo. Y Cristo nunca defrauda. Segundo punto. Primero, ¿cuál era el primer punto? Preservemos la fe recibida. Subpuntos, una fe no fingida. Y el otro subpunto, una fe transmitida. Segundo punto, protejamos el evangelio entregado. Protejamos el evangelio entregado. La fe que se transmite no solo se celebra, se protege. Se protege. El apóstol Pablo pasa de la memoria espiritual a la mayordomía doctrinal, ¿no? Cuando la iglesia pierde ese sentido de custodia, el mensaje se diluye y el liderazgo se debilita. El futuro de la fe depende de hombres y mujeres que entiendan que son no los dueños del evangelio, sino guardianes responsables de un depósito sagrado. Nadie es dueño de esta iglesia. Cristo murió por ella, ¿no? Hay como pastores que dicen, y es que esta es mi iglesia. Es un sentido de pertenencia que es diferente. Pero de que verdaderamente la iglesia es de ¿quién? ¿Quién murió por la iglesia? Nadie dio su vida por la iglesia, sino ¿quién?
Cristo. Y por eso nosotros debemos proteger ese evangelio. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Aquí va, una verdad retenida. El versículo 13 del capítulo 1 de 2 Timoteo dice, retén, repítelo conmigo, ¿qué dice? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas se han retenido de generación en generación? ¿Qué tiene usted que tenía sus abuelos? ¿Algo tiene? O quizás si no tiene nada, pues alguien le transfirió algo a usted. ¿Sabe que hay modismos? Hay algunas cosas que uno agarra de sus padres o de sus abuelos que ni siquiera usted supo, pero usted lo tiene, porque se transfirió de generación en generación. Hay familias que tienen como algo, hacen, oh, y viene del abuelo, ¿no? Hay cosas así como, sí, y que se retienen. Pero aquí dice, retén, quiere decir conserva la forma de las sanas palabras que de mí recibiste. Interesante, no tenemos todo el tiempo, pero aquí cuando habla de la forma de las sanas palabras, habla de la doctrina. Habla de la fe, del amor. Fe sin amor no es evangelio. Y amor sin fe tampoco es evangelio. Cuando es puro lovey, feel good, Dios te bendiga, el campeón que hay en ti es puro amor. Y no hay confrontación. Sí, estábamos en una conferencia de predicación ayer y hay algo que se llama en inglés the homiletical plot, ¿verdad? Que es el bucle homilético a los que les gusta aquello de la predicación. Y dice que todo tipo de mensaje debe tener un uy. Si lo agarró bien, si no, ese lo dejo. Quiere decir que el evangelio debe confrontarnos, que el evangelio debe a veces incomodarnos, que el evangelio debe a veces cuestionarnos, que el evangelio debe a veces molestarnos, que el evangelio muchas veces debe quedarnos con una discrepancia, pero el evangelio llega, hacemos uy, ajá, yeah. Ese es el evangelio, es poder de Dios. Protejamos el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Una verdad retenida. Diga conmigo, verdad. La verdad hay que retenerla. La verdad siempre sale a la luz y es la palabra de Dios. Pero también habla de un depósito guardado. Un depósito guardado. Lo más práctico para nosotros entender en nuestros días un depósito es, en la antigüedad se usaban los depósitos, depósito de comida, depósito de víveres, ¿no? Depósito de ropa, depósito de dinero. Por eso se crearon los bancos. Por eso cuando usted va al banco dice, voy a depositar dinero. ¿Cuántos depositan? No, usted le saca lo que le meten, ¿no? Pero uno deposita. Ahora, la palabra en el original habla de dos acciones, fíjese. Habla que yo necesito depositar lo que me han dado a mí. No simplemente tomarlo, sino depositarlo, atesorarlo, guardarlo. Y volvemos con las abuelitas. Las abuelitas a veces se metían el dinero donde no quiero decir dónde, pero ¿verdad? O lo guardaban, ¿no? Mijito, ¿dónde está el dinero? No, yo no creo en los bancos, yo no creo en eso. Yo lo que creo, ¿dónde está? Debajo del colchón. ¿No? O en algún lugar por ahí donde dicen, no sé, un recipiente de café o algo. Ahí está el billullo, ahí está el dinero. No, tremendo. Y ahí qué depósito, qué banco, qué Wells Fargo, ni qué nada. Yo sé dónde está porque yo lo deposité. Es el mismo concepto. La palabra la recibimos para atesorarla, para después sacarla. No solamente recibirla, sino atesorarla para que haga algo de interés y para que salga. No vale la pena que yo sepa la palabra de Dios, que parezca un cebollón así gordo de la palabra, cabezón y con un flaquito. No, yo me tengo que mover, yo tengo que compartir la palabra de Dios.
Y por eso tenemos aquí el sendero, tenemos clases de crecimiento espiritual para que ese depósito debemos guardarlo. Dice, guarda, aquí va, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ok, no es tuyo, es la obra y el poder del Espíritu Santo. No es tuyo, es la obra y el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Cuando tú no puedes, el Espíritu Santo que mora en ti va a poder. Cuando tú no puedes, el Espíritu Santo que mora en ti sí puede. Cuando tú no sabes, el Espíritu Santo que mora en ti, el depósito, the dwelling place, lo que dice la palabra en el inglés es la habitación. Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Y si no lo tienen, lo resolvemos al final. Hay que recibir a Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios. Un depósito guardado, atesorado. Tercero, preparemos líderes fieles. Hay una preparación. Esa preparación de la fe recibida, guardada, es depositada en otros. ¿Y cómo se hace? Una gracia fortalecedora. Es por gracia. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Léalo conmigo, todos juntos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Volvámoslo a leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay una antítesis aquí. Veamos esto. Mira lo que dice. Esfuérzate en la gracia. Si la gracia es un regalo inmerecido, pero te tienes que esforzar. Y parece como contradictorio. ¿No? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate y sé valiente. No podemos compartir el evangelio a la siguiente generación si no es por un esfuerzo de hacerlo en la gracia por el poder del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Lo volvemos a decir. No lo podemos hacer si no es por el poder de la gracia del Espíritu Santo que está en nosotros. No hay manera. Es una gracia fortalecedora. Por eso dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. El apóstol Pablo también dice, las aflicciones que yo he tenido no son comparables con la gloria venidera. La palabra de Dios también el apóstol Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de eso también ha dicho que yo tengo contentamiento a través de la dependencia en el Señor. Y es porque él había entendido que no es por esfuerzo solo, sino es un esfuerzo en la gracia que ha sido depositada en él por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú vienes al Señor y le dices, yo no puedo, el Señor te dice, yo puedo a través del Espíritu Santo que tengo en tu corazón. Déjame obrar. Déjame obrar. Una gracia fortalecedora. Pero también una fe reproducida. Versículo 2 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Si algunos lo memorizaron antes, es el 2:2:2. 2 de Timoteo 2:2. Dice lo siguiente, lo que has oído, aquí van varias generaciones, lo que has oído de mí, segundo mí, ante muchos testigos, tercero, esto encarga a hombres fieles, 4, que sean idóneos para enseñar también a otros, 5. 5 generaciones. 5 generaciones. Lo que has oído, al apóstol alguien le había enseñado. El apóstol, Timoteo, hombres fieles, que enseñen a otros. Hombres y mujeres. Creemos que la mujer también puede enseñar, hermanos. ¿Nadie dijo amén? Hermana, ese es el momento que usted diga amén. Yo aquí bien proponente, bien orgulloso. Y ninguna hermana dijo amén. Un hermano dijo amén. Ahí sí. ¿Sí? Ahora, tenemos que enseñar. Tenemos que escuchar. Tenemos que modelarlo. Tenemos que enseñarlo para que otro pueda también enseñarlo. La iglesia es de Cristo. Por eso estos niños
son los que van a seguir esto. Algún día yo voy a ser abuelo. Algún día ya no voy a tener las ganas que siempre tengo. Algún día me va a ganar que no voy a poder. ¿Y quién va a seguir? Todos nosotros tenemos generaciones, amén. Y necesitamos enseñar el evangelio generacionalmente. Creemos en eso, pero tenemos que esforzarnos. No es fácil. Todo le pasa a uno cuando se quiere comprometer. Usted se quiere comprometer más en la iglesia y se le pasa de todo. Usted quería venir a la clase y todo le pasó. En la noche no durmió, no, la alarma no le funcionó. ¿Cuántos dijeron amén esta mañana? Porque faltaron algunos. Es verdad, todo pasa porque ¿sabes quién no quiere que nosotros crezcamos? El enemigo. Porque cuando usted y yo crecemos espiritualmente, wait a minute, no cualquier cosa nos hace caer. No cualquier fábula la creemos y tenemos poder a través de la palabra de Dios. Una fe reproducida. Nosotros reproducimos lo que somos, no lo que sabemos. Hashtag Rolando Aguirre. Nosotros reproducimos lo que somos, no lo que sabemos. Yo puedo saber muchas cosas, pero mis hijos no van a reproducir todo lo que yo sé. Claro que no, pero ellos van a reproducir algo que han visto en mí, hasta las mañas. Yo les estoy enseñando a manejar a los dos y les digo, hay cosas que no me miren. Excúseme. Y mi hija que ya maneja sola dice, le digo, no, tú ya sabes, ya pasaste el examen, ya. Déjalo en la cruz. Dios sigue obrando en mí. Pero en esa área soy falente. Ellos lo saben. Si usted se monta al carro conmigo, su fe se incrementa, hermanos. Y su vida de oración también. No soy un loco ni maniático, no, nada de eso. Pero sí me gusta entrarle a la chanclita un poco. Bastantito. Y es como emocionante. Yo no sé, es como emocionante. ¿No? En cualquier carro que vaya, aunque vaya en el Mama Car, va rápido, la hago sonar. ¡Bum! Y en el carrito chiquito, rapidísimo. Me gusta el chiquito porque espero que no sigan el mal ejemplo. Pero si lo siguen, ¿qué autoridad tengo? Me estoy confesando. Son mi familia. No reproducimos lo que sabemos. Reproducimos lo que somos. Una fe reproducida. La fidelidad precede a la capacidad. La fidelidad precede a la capacidad. La fidelidad precede a la capacidad. Me fascinan las personas fieles. No siempre los que siempre tienen los mejores talentos. Porque las personas fieles con ellas se pueden confiar. Las personas fieles saben que les cuesta. La fidelidad es el éxito en la vida y en la vida cristiana también. Algunas aplicaciones para llevar a casa. Vamos a aterrizar esto. Primero, vive una fe real, no solo una tradición. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vive una fe real, no simplemente una tradición. Segundo, cuida la verdad que Dios te confió. ¿Cuida qué? La verdad. Judas 1:3. Juditas, no el que usted piensa. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La verdad. Que seamos apasionados por la palabra. Amén. Que cuando enseñemos la palabra seamos apasionados por ella. Sirve desde la gracia, no desde la fuerza. Esta está buena. ¿Sirve desde cuándo? Desde la gracia, no desde la fuerza. Según a los Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No desde la fuerza. No desde la fuerza. Hermanos, por más ganas que le echemos, se nos agotan. ¿No le ha pasado en la vida cristiana eso a usted?
Ahora sí me voy a comprometer, le voy a echar muchísimas ganas, pastor. Muchas ganas que tengo, muchas ganas. Las ganas se apagan. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad, en la debilidad. Último, invierte tu vida en otros. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y no está hablando simplemente de cuestiones monetarias, sino de la fe no fingida. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora. ¿Sabes? Qué bendición es estar aquí. Hoy nos levantamos como en los 30, es decir, -0. Subió como a los 40, estaba frío. Y yo siempre que me levanto, mis 20 años de pastor ya, me hacen decir, uy, hoy la gente es perezosa. Y venía en el camino como reprendiendo espíritu de pereza, ¿no? Levántalo, Señor. Y llegamos a la oración. Hay oración a las 10 para los que no saben. A las 10 para los que quieren llegar temprano. Y oramos, ¿no? Sabes, yo no voy a hacer un llamado al altar ni nada de eso. No tenemos el tiempo hoy. No siempre debe ser lo mismo. Pero el día de hoy yo quiero hacer un llamado delante de Dios. Porque tenemos un llamado a las siguientes generaciones. No solamente generaciones que vienen tras nosotros, sino generaciones de discípulos y discípulas. ¿Quién es el siguiente? ¿A quién le vas a enseñar lo que sabes? Poquito, mucho, pero ¿a quién le vas a mostrar? No solamente enseñar, sino mostrar. Algunos me dicen, pastor, y predicar es nada más los domingos. Le digo, uy, sería bueno que fuera eso. Hay algunas iglesias que tienen lo que le llaman teaching pastor, que nada más predican el domingo. Yo digo, sabroso, chévere. Pero el pastorado es más que eso. Al que quiere hacer eso,